Chicos, buenas noches. Bueno, en esta vídeo les voy a apoyar lo que es o explicar el tema de razones trigonométricas de en ángulos agudos. ¿Ya? Mira, para eso, si nosotros hablamos de ángulos agudos, estamos hablando ángulos que son menores que 90 grados. ¿Correcto? Y si digo razones trigonométricas, en esta tú tienes que ir aprendiendo que hay 6 razones trigonométricas, ¿correcto? Las cuales es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante, ¿correcto? Esas son las 6 razones trigonométricas. En este tema de triángulos, de razones trigonométricas, prácticamente tú tienes que aprendértelo esas 6 razones trigonométricas y con eso se desarrollan los ejercicios. Hay que reemplazar nada más el resto. Y ahora, cuando yo trabajo lo que es razones trigonométricas, ellas siempre se tiene que trabajar en un triángulo rectángulo, ¿correcto? Mira. Por ejemplo, acá yo tengo una escuadra, este es un triángulo rectángulo. Ahora, si a nosotros nos preguntan, ¿qué o cómo sabes que es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es cuando tiene un ángulo que mide 90. Ya, este va a ser el 90, ¿correcto? Este va a ser el 90. Entonces, estos dos ángulos, estos son los agudos. Este ángulo y este ángulo es agudo. Por ejemplo, si yo le digo A, B, C, y te puedo decir que es recto en B, porque acá está midiendo 90. ¿Estamos? Entonces estos dos son ángulos agudos, dado que cada uno mide, son menores que 90. Los dos todavía, ¿cuánto suman? 90. Estos dos suman 90 más este 90 para que dé 180. Nosotros sabemos que en todo triángulo los ángulos internos siempre suman que 180, ¿correcto? Ahora, si nosotros hemos afirmado que este es el 90, el que se lo opone a 90, esto se le llama que hipotenusa. Mientras que los otros dos son que catetos. Este es cateto y cateto. Ahora, si es que específicamente voy a hablar de un ángulo agudo, por ejemplo, ¿qué pasa si hablo de este ángulo agudo? Si hablo de este ángulo agudo, el que está, digamos, frente a él, este se le llama que opuesto. Y el otro se le llama que el adyacente. ¿Correcto? Y algo más le vamos a agregar ya su nombre completo. Entonces, si hablo de este ángulo, correcto, que estoy cogido, digamos, de este ángulo, este viene a ser opuesto y le vamos a llamar a este que cateto opuesto. Y esta de acá sería que cateto adyacente y este es hipotenusa. Correcto. Pero hay algo, mira. Y ahora, ¿qué pasa si yo hablo de este ángulo? Digamos, de abajo, de este ángulo. Ahora, si yo hablo de este ángulo, él ya se convierte en ¿qué? En su opuesto. Este viene a ser ahora opuesto. Y la de acá sería ¿qué? El adyacente. Dependiendo de qué ángulo voy a hablar o voy a trabajar. El que sí se mantiene siempre, no va a variar si hablas del primer ángulo, del segundo ángulo, digamos, el que siempre se va a mantener, que viene a ser la hipotenusa. Y la hipotenusa viene a ser el que se lo pone a 90. Y si nosotros algo más hablamos, cuando hablamos en un triángulo rectángulo, nos pueden decir cuál de sus lados es mayor. Siempre, siempre la hipotenusa tiene que ser mayor que los catetos. Este es más grande, digamos. ¿Correcto? La hipotenusa siempre tiene que ser mayor que los catetos. ¿Correcto? ¿Ya? Mira, casi con eso, nosotros, de todos modos, yo lo voy a escribir, lo que te acabo de explicar, ¿ya? Para poder solucionar lo que son ¿no? los ejercicios de razones trigonométricas en ángulos agudos. A ver, mira, por esta partecita, ¿ya? Vamos a suponer que acá está el triángulo que te acabo de mostrar en la escuadra, ¿no? Acá está la escuadra, ¿correcto? Este viene a ser el ángulo de 90 grados, por lo tanto este viene a ser ¿qué? La hipotenusa, ¿no? Este viene a ser la hipotenusa, ¿correcto? Este es hipotenusa. Estos son los ángulos agudos que te acabo de explicar. Por lo tanto, este viene a ser ¿qué? Cateto. Cateto. Y esto también es cateto. ¿Correcto? Si yo hablo de este ángulo, este viene a ser ¿qué? Cateto opuesto. Este sería su cateto adyacente. Y si hablo de este ángulo viene a ser ¿qué? Cateto opuesto. Perdón, si hablo de este ángulo, este viene a ser opuesto. Y este sería ¿qué? El adyacente. ¿Correcto? Eso. Esto podemos hablar de un triángulo rectángulo, ¿ya?
A ver, vamos con las 6 razones trigonométricas que te he explicado. A ver, por esta partecita, ¿ya? Digo, seno, ¿correcto? ¿Qué pasa si a este le pongo alfa? Entonces de él, este viene a ser el opuesto. Seno de alfa será igual a ¿quién? Cateto opuesto, lo voy a abreviar, entre hipotenusa. ¿Estamos? Otra razón trigonométrica viene a ser el coseno. Coseno de alfa será igual cateto adyacente. En este caso, si es de él, estoy hablando de esta longitud, cateto adyacente, entre la hipotenusa. La tercera será tangente de alfa. ¿Correcto? Tangente de alfa. Y la tangente viene a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Correcto? La siguiente razón trigonométrica viene a ser la cotangente de alfa. Mira, si es que tú te has aprendido la tangente, la cotangente es que invertido. O sea, el adyacente va arriba y el opuesto va abajo. O sea, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ya? De ahí que va, seno, coseno, tangente, cotangente, de ahí va la secante. Secante de alfa. Y la secante es el opuesto de coseno. Acá que hay hipotenusa, ese va arriba y el cateto adyacente va abajo. Por último, la cosecante de alfa es el opuesto de seno. La hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va abajo. Estas son las 6 razones trigonométricas que tú te lo tienes que aprender. Con estas razones trigonométricas yo voy a solucionar los ejercicios, ¿correcto? Yo voy a solucionar los ejercicios. Voy a ponerle de repente valores a este, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si este es A, este es B y a este le llamo C? Hay un teorema que cumple en el triángulo rectángulo y ese teorema se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice la hipotenusa, que le he puesto C al cuadrado, va a ser, dice siempre que a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Cateto, cateto, cada uno al cuadrado. Esto cumple cuando hablamos de triángulos rectángulos y es el teorema de Pitágoras. Esto va a cumplir solamente si el triángulo es rectángulo. Si es que no es triángulo rectángulo, no cumple eso. ¿Ya? Estos tienes que aprendértelo y con eso debemos de solucionar los ejercicios. ¿Ya? Y por último, nuevamente te explico. La hipotenusa siempre es mayor que los catetos. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir C mayor que B. C mayor que A. Profe, y entre A y B, algo más me tendrían que decir, porque así por así no puedo que afirmar nada, ¿ya? Con esa teoría vamos a solucionar, ¿qué? Los ejercicios, estimados estudiantes.